Buenas noches, Derek. Le pido que mantenga mi identidad en reserva, porque lo que sucedió involucra a otra persona, alguien que consideré mi compadre. Todavía estoy tratando de procesar todo esto, pero necesito desahogarlo. Todo comenzó hace poco más de un año. Fue en una época en que las cosas finalmente parecían estar acomodándose. Había conseguido un puesto en una empresa decente, con comedor subsidiado y prestaciones completas. Y paralelamente, un pequeño taller de reparaciones que monté en el garaje de mi casa empezaba a dar frutos. Con esa estabilidad, hice una locura que era un sueño desde chamaco. Saqué un crédito para una camioneta. Nada ostentoso, pero era una pick-up blanca recién salida de agencia, que enceré cada sábado durante los primeros 3 meses. Las mensualidades eran pesadas, pero la miraba estacionada afuera y sentía que había logrado algo importante. Fue en ese nuevo trabajo que me reencontré con Esteban. No nos veíamos desde la secundaria. Fuimos muy unidos en la infancia. Hasta descubrimos que nuestros abuelos habían sido compadres, algo así. El reencuentro fue en medio del bullicio de la cafetería durante el almuerzo. Fue una sorpresa agradable. Platicamos de la vida, nos reímos. En el entusiasmo, le conté de la camioneta, le dije que tenía que verla, que era mi orgullo. Después del turno, lo llevé hasta el estacionamiento. La reacción que tuvo es una de las cosas que más he repasado en mi mente. Se detuvo a unos pasos de la pick-up, esbozó esa sonrisa que no llega a los ojos, ¿sabes? Pasó los dedos despacio por la puerta del conductor, como si estuviera evaluando la carrocería. Habló bajo, casi para sí mismo. Pues sí, lo lograste al fin. El tono de su voz no era de alegría por mí. Era otra cosa, solo una observación. En ese momento, solo sentí una incomodidad fugaz que deseché. Era mi compadre, después de todo. Unos días después, un viernes, Esteban me invitó a una reunión, una de esas parrilladas en casa de alguien que un conocido conoce. Estaba agotado del trabajo, pero quería mantener la amistad, así que acepté. Fui con mi camioneta. Tengo una regla personal de no tomar casi nada cuando manejo, pero pensé que una cerveza no haría daño, solo para convivir. El lugar era una casa en una colonia más alejada, con música a todo volumen y gente dispersa por el patio. No conocía absolutamente a nadie. Me quedé medio fuera de lugar junto al asador, solo observando. Esteban desapareció por un rato y luego regresó ya con 2 vasos en la mano, uno para él, y me extendió el otro. Prueba esto, compa. Es un preparado que hace el dueño de la casa. Tomé el vaso. Era una bebida oscura, espesa. El olor era dulzón, pero el sabor no tenía nada. No era dulce, no era amargo, no parecía tener alcohol. Era como beber algo vacío. Se lo comenté y Esteban solo soltó una risa. Es así, baja, suave. Me tomé ese vaso, uno solo, y seguí ahí intentando platicar. No pasó ni media hora. Mi cabeza empezó a sentirse ligera, de una manera extraña. No era el mareo del alcohol, era un apagón. Las voces de las personas parecían venir de lejos, y las luces de la reunión comenzaron a arrastrarse, como si mi visión estuviera retrasada. Me sentí muy mal, una náusea que subía fría. Decidí irme en ese momento. Le avisé a Esteban, quien insistió en que me quedara más, pero solo quería salir de ahí. Subí a la camioneta y encendí el aire acondicionado tratando de enfocar. El camino a casa era por un periférico amplio de 3 carriles. Iba despacio por el carril derecho, pero mis brazos parecían pesar demasiado. Cuando fui a hacer un ligero giro a la izquierda para mantenerme en el periférico, simplemente perdí la noción del espacio. La camioneta se subió directamente al camellón central. No fue un golpe violento, pero el trancazo fue seco. El motor se apagó, la llanta delantera reventó. Quedé detenido en medio del camellón con las intermitentes encendidas, tratando de entender cómo había fallado en una curva tan simple. Estaba aturdido, pero el susto había disipado parte de esa neblina. Antes de que pudiera sacar el celular para llamar al seguro, alguien tocó mi ventanilla. Era Esteban. Estaba parado ahí, agitado, con su coche detenido en el acotamiento, unos 20 metros atrás. Preguntó si estaba bien, dijo que había visto todo. Me quedé sin reacción, me ayudó a salir. Estaba temblando, más de vergüenza que del accidente. Me dijo que no me preocupara,
que me llevaría a casa y después arreglábamos lo de la camioneta. Me llevó a casa. En el camino, hablaba sin parar sobre qué suerte que él venía justo detrás de mí, pero yo solo podía pensar en cómo, con un único vaso, había quedado en ese estado. Se lo conté a mi madre al día siguiente. Esperaba un regaño de esos, por lo de la camioneta, por la irresponsabilidad, pero se quedó callada un rato, mirándome de forma extraña mientras tomaba café. Dejó el trapo de cocina en el fregadero y se sentó frente a mí. Hijo, ¿quién era ese compadre tuyo? Es Esteban, mamá. Estudiamos juntos, ¿te acuerdas? De la familia del compadre. Me interrumpió, lo que rara vez hace. Sé de qué familia es y por eso te lo estoy pidiendo. Aléjate de ese muchacho. No entendí. Intenté argumentar que él me había ayudado, me había llevado a casa. No quiero saber, dijo, y su voz estaba firme. Del lado de su familia no se meten con cosas buenas. Nunca lo han hecho. No es gente de Dios, solo escúchame esta vez. Eso me tomó por sorpresa. Mi madre nunca ha sido de supersticiones, pero parecía genuinamente preocupada. Yo, claro, asentí y dije que sí, que tendría cuidado, pero en mi cabeza ya estaba descartando todo. Era solo una madre preocupada. Lo que pasó fue culpa mía, que fui débil para esa bebida preparada o estaba demasiado cansado. Esteban no tenía nada que ver con eso. Había sido un buen compadre, pero en las semanas siguientes algo empezó a cambiar en mí. Esteban me invitaba a salir cada fin de semana, y si tardaba en responder, o si pensaba en decir que no, comenzaba una inquietud. No era tristeza, era algo físico, una agitación en las piernas, una sensación de que estaba olvidando algo muy importante. El pecho se apretaba de tal forma que no podía concentrarme en nada más. Intentaba ver una película, adelantar trabajo del taller, pero mis ojos volvían al celular. En el momento en que respondía, está bien, paso por ti, o ¿dónde nos vemos? Esa agonía pasaba como si hubiera rascado un lugar que picaba por dentro. Nos íbamos a tomar algo a un bar cualquiera, o solo a dar vueltas en la camioneta. Y en todas esas salidas, algo salía mal, cosas pequeñas, pero siempre había. Un día, un carro casi nos impacta de costado porque se pasó el alto. Frené tan fuerte que el cinturón me lastimó. Otra vez paramos a comer unos tacos callejeros y una pelea empezó en el puesto de al lado. Volaron sillas, casi nos alcanza. Mi celular cayó del bolsillo y la pantalla se hizo añicos contra el pavimento. Siempre regresaba a casa sintiéndome agotado, con la sensación de haber escapado de algo por poco. Pero a la semana siguiente la inquietud regresaba y volvía a ir. Esta rutina me consumió por casi 3 meses. Estaba exhausto. No el cansancio bueno de quien trabajó todo el día, sino un agotamiento de nervios, como si estuviera en alerta todo el tiempo. Mi novia empezó a quejarse de que estaba distante, que solo hablaba de ese compadre nuevo, que parecía estar en otro lado, y tenía razón. No podía concentrarme en nada. En el trabajo, cometí errores tontos, cosas de papeleo que hacía con los ojos cerrados. En casa, los trabajos del taller empezaron a atrasarse. Mi madre me miraba con esa mirada de «te lo advertí», pero no decía nada más. El desgaste con mi novia llegó a un punto insostenible. Tuvimos una discusión fea y terminó conmigo. Fue un 24 de enero de este mismo año. Llegué a casa después de la pelea sintiéndome vacío. Me senté en el sillón de la sala y me quedé ahí en la oscuridad, mirando el reflejo de la luz de la calle en la pantalla apagada de la televisión. Me sentía un fracaso. Había perdido el control. Decidí ahí mismo que se había acabado. No iba a salir más con Esteban. Iba a bloquear su número si era necesario. Necesitaba poner mi vida de vuelta en orden. Eran como las 9 de la noche. Estaba exhausto, pensando en darme un baño y solo apagar. Y la agitación comenzó. Esta vez fue la peor de todas. Empezó en las rodillas y subió al estómago. Una ansiedad tan fuerte que tuve que levantarme y caminar por la casa. Parecía que si me quedaba quieto, mi piel iba a empezar a picar sin parar. Mi celular vibró en la mesa de centro, la lucecita verde parpadeando. Sabía quién era. Dejé que sonara, dejé que vibrara. Fui hasta la cocina, bebí agua. La sensación solo empeoraba. Era casi un dolor físico, algo urgente. Miré el celular.
Esteban. ¿Y ese? ¿Desaparecido? Reunión aquí en casa, ¿vienes? Respiré hondo y escribí que no iba. Hoy no, carnal. Estoy mal. Necesito descansar. La respuesta llegó en menos de 30 segundos. Déjate de eso. Por eso mismo tienes que venir. Una cerveza para relajarte. Te espero. Miré ese mensaje. Quería aventar el celular contra la pared, pero la sensación en mi pecho, la agitación, era insoportable. Me estaba sintiendo sofocado dentro de mi propia casa, y sabía, simplemente sabía que aquello solo iba a parar si iba. Me sentí débil de nuevo, sin voluntad. Tomé las llaves de la camioneta y la cartera. Estaba tan cansado. Me puse los mismos tenis que me había quitado y salí con la sensación clara de que estaba haciendo algo equivocado. La casa de Esteban estaba llena, la misma música alta de siempre, las mismas personas que no conocía. Estaba ahí solo para cumplir, para que esa agitación en mi pecho parara, y funcionó. Apenas entré, la inquietud disminuyó, dejándome solo con el cansancio. Cuando Esteban vino a ofrecerme bebida, rechacé. No, carnal, voy de refresco hoy. No estoy bien. Me miró de forma extraña, se encogió de hombros y me entregó una lata. Me quedé en una esquina de la sala respondiendo mensajes de trabajo atrasados en el celular, solo queriendo que pasara el tiempo para poder irme sin ser grosero. No aguanté ni 2 horas. Me levanté, busqué a Esteban entre el humo y la conversación. Estaba cerca de las bocinas, riéndose de algo. Cuando me vio yendo hacia la puerta, no gritó mi nombre. Solo levantó su vaso en mi dirección, en un brindis sin decir nada, y sonrió. Era la misma sonrisa que vi en el estacionamiento, esa que no mueve el resto del rostro. Solo asentí con la cabeza y salí. Entrar a mi camioneta fue el mayor alivio del día. El silencio, el olor de mi propio vehículo. Solo quería mi cama. El camino de regreso a casa pasaba por una avenida que terminaba en una bajada larga, y allá abajo había una curva bien cerrada a la derecha antes de entrar a mi colonia. Una curva que conocía de memoria y que, admito, siempre hacía un poco más rápido de lo debido. Venía bajando, tal vez a unos 60, 70 kilómetros por hora normal. Faltando unos 100 metros para la curva, hice el movimiento automático. Quité el pie del acelerador y lo llevé al pedal del freno, solo para reducir la velocidad y entrar suave. Mi pie no se hundió. El pedal estaba duro. No era como un freno fallando que va hasta el fondo sin presión. Era lo opuesto. El pedal estaba sólido, como si estuviera pisando una pared de acero. Pisé con más fuerza, pensando que algo se había atascado, y fue ahí que lo sentí. El pedal empujó mi pie de vuelta. No fue un resorte, fue una fuerza contraria, consciente, una resistencia viva. Entré en pánico, grité dentro de la camioneta, quité el pie y golpeé de nuevo con toda la fuerza que tenía en la pierna derecha, lanzándome contra el asiento. Nada. El pedal estaba fijo y vibraba levemente, como si se estuviera burlando de mí. La curva llegó. La camioneta iba demasiado rápido. Jalé el freno de mano en la desesperación. La camioneta bloqueó las ruedas traseras. El olor de goma quemada invadió el aire, pero derrapó de lado, fuera de control. Vi los faros del otro carro viniendo en el carril contrario. El impacto fue un estallido de metal desgarrándose. Mi cabeza fue lanzada y golpeó con fuerza contra el vidrio de la puerta, y todo se apagó. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. No fue un sueño. Estaba en un lugar oscuro, pero no era una oscuridad vacía, estaba llena. No podía moverme, no porque estuviera atrapado en la camioneta, sino porque había un peso sobre mí, una presión inmensa, como si la gravedad se hubiera multiplicado por 1000, aplastándome contra la nada. No veía nada, pero sentía. Había algo ahí conmigo, inmenso, hecho de humo, de vacío, de pura maldad. Sentí que aquello me estaba mirando y sentí que se estaba riendo. No era un sonido, era una vibración de burla que hacía que mi piel hormigueara. De repente, la presión se concentró toda en mi cuello. No eran manos, era un frío que succionaba, como 2 garras hechas de vacío, apretando mi garganta. El aire no entraba. Estaba siendo estrangulado por algo que no estaba ahí. No aguantaba el dolor. Estaba muriendo ahí en esa oscuridad, solo, en medio del pánico, sin poder respirar. Lo único que mi mente logró formar fue un recuerdo de mi abuela.
Intenté gritar, pero solo pude pensar: por la sangre de Cristo, suéltame. La presión desapareció de golpe. Jalé aire con tanta fuerza que mi pecho dolió. Abrí los ojos. La alarma de la camioneta disparaba ensordecedora. El olor a gasolina y aceite caliente era fuerte. Luces azules y rojas parpadeaban por todos lados. Alguien gritaba del otro lado. Había chocado feo, muy feo. A pesar de la gravedad del impacto, nadie resultó gravemente herido. El conductor del otro carro se fracturó el brazo, pero estaba consciente. Me llevaron en la patrulla, más por la confusión y el olor a alcohol que todavía venía de mi ropa de la reunión, aunque solo había tomado refresco. Pasé la noche en una celda. Mi madre solo pudo encontrarme al día siguiente. Después de pagar la fianza, ese accidente fue el principio del fin. Mi camioneta fue pérdida total. El seguro cubrió una parte, pero la otra, el proceso para pagar los daños del otro conductor, las multas, el corralón, todo eso se llevó lo poco que tenía ahorrado, y las cosas no pararon. Fue como si ese choque hubiera abierto una puerta. 2 semanas después me despidieron. Lo justificaron como recorte de gastos, pero sabía que era por mis faltas y mi desempeño cayendo. Mi taller, que dependía de mi atención, se desmoronó. Perdí plazos, clientes cancelaron. Estaba hundido en deudas y en una depresión que me impedía levantarme de la cama. Un día decidí salir a caminar. Necesitaba aire. Necesitaba sentir cualquier cosa que no fuera el olor a humedad de mi cuarto. Anduve sin rumbo por la colonia hasta que oscureció. De regreso, cuando pasaba por una calle más solitaria, 2 tipos en una moto me cerraron. Fue rápido. Uno de ellos me dio una punzada con algo filoso en el costado izquierdo del abdomen, solo porque tardé en entregar el celular que ni siquiera funcionaba bien. Caí ahí sangrando. Personas me ayudaron. Fui al hospital. Perdí mucha sangre, pero escapé otra vez. Después de eso, caí del techo de la casa intentando arreglar una lámina suelta y me disloqué el hombro. Recibí un golpe en la calle de la nada de un borracho que creyó que lo había mirado mal. Era una desgracia tras otra, sin pausa. Y todas las noches tenía el mismo sueño. Esa presión en el pecho, la sensación de sofocamiento y el peso de ese humo mirándome en la oscuridad. Mi madre, viéndome en ese estado, tomó una decisión. Me llevó con una señora que vivía en una colonia bien humilde del otro lado de la ciudad, una casa pequeña, con un portón bajo. No era un centro, no era nada. Era solo una sala con sillas y un olor a hierba quemada. La señora me llamó. No conté nada, solo pidió que me sentara. Me miró fijamente a los ojos y se quedó en silencio por 1 minuto entero. Después, habló con una voz tranquila. Me dijo que habían cerrado mis caminos, que habían hecho un trabajo pesado por envidia. Dijo que empezó con algo que bebí, que la persona era cercana, un conocido que había reaparecido y que esa persona tenía envidia de mis logros, de mi camioneta, de mi progreso. Dijo que el objetivo era verme perder todo hasta la vida. Sentí mi estómago revuelto. Cada palabra encajaba. La camioneta, la bebida, Esteban. Salí de ahí y ese mismo día bloqueé a Esteban y a todos los conocidos en común que me había presentado. Cambié mi número. Don, las desgracias pararon así, de un día para otro. Los sueños desaparecieron. Las deudas todavía están aquí. Estoy pagando la reparación del otro carro hasta hoy, a pedazos. Mi nombre quedó manchado, pero los accidentes, esa ola de mala suerte, eso paró. No sé qué pasó con Esteban y tengo pavor de descubrirlo. A veces, lo que más me asusta no es la visión que tuve en el accidente. Es saber que la envidia de alguien que se sentó en el mismo pupitre que tú en la escuela puede casi matarte. Antes de que pasemos al próximo relato, verifica si ya estás suscrito aquí en el canal y si ya activaste la campanita de notificaciones para recibir las próximas historias. Aprecio tu compañía y tu apoyo hace toda la diferencia. Bien, continuemos. Mi nombre es Beatriz. Lo que voy a relatar sucedió hace unos 2 años, aproximadamente. Fue un día de las madres. Había pasado el domingo completo trabajando. Soy cajera en una tienda departamental
y esa fecha para nosotros es uno de los días más agotadores del año. Estaba en un punto de agotamiento tal que apenas sentía mis pies dentro de los zapatos. Mi único plan era llegar a casa, darme un baño y tirarme en la cama. Pero había hecho una promesa. Necesitaba antes pasar al panteón. Mi madre, doña Mercedes, estaba sepultada allá, y yo, sentía que le debía esa visita, especialmente ese día. Salí de la tienda ya pasadas las 4:30 de la tarde. El camión, claro, tardó. Horario de domingo. Hice el trayecto completo recargada en la ventana, viendo el sol empezar a bajar. El aire dentro del camión estaba estancado, caliente. Solo pensaba en cuánto me dolían las piernas. Cuando finalmente bajé en la parada, el sol ya estaba débil, esa luz anaranjada que deja todo medio extraño. El portón principal del panteón aún estaba abierto, pero el movimiento era casi nulo. Afuera, solo el dueño de una floristería guardando unas macetas de crisantemos que no debió haber vendido. El velador, un señor que ya conocía de vista, estaba en la caseta con la cabeza gacha, escuchando una radio bien bajita. Creo que era fútbol. Entré, compré un ramo de flores sencillas ahí en la entrada de manos de una señora que ya recogía su cubeta. Debía ser su última cliente. El cansancio que sentía era físico, pero había otra cosa, un desánimo. La verdad es que las cosas en casa no estaban fáciles. Mi hija Lucía, con sus 15 años, estaba en una fase complicada, contestona, encerrada en su cuarto. Me sentía hablando sola la mayor parte del tiempo, y era sobre eso, sobre Lucía, que quería platicar con mi madre. Comencé a caminar por los pasillos. El panteón se estaba vaciando rápido. Las pocas personas que todavía estaban ahí andaban deprisa, mirando el reloj, queriendo salir antes de que oscureciera. Escuchaba sus pasos en la grava, y luego después, el ruido del portón de hierro cerrándose allá al frente. Pronto estaba sola, y el silencio fue cayendo. No un silencio de paz, era un silencio de abandono, como si el lugar estuviera siendo devuelto a quienes de verdad habitaban ahí. La tumba de mi madre está más hacia el fondo, en un área más antigua. Es un lugar simple, solo una lápida de granito, ya un poco manchada por el tiempo, con la foto de ella en cerámica. Siempre pensé que lucía demasiado seria en esa foto. Cuando llegué, me agaché ahí. Quité las flores viejas, marchitas, que estaban en un florero de plástico, y puse las nuevas. Pasé la mano sobre su nombre grabado en la piedra. El cansancio pegó de nuevo, y terminé sentándome ahí mismo en el piso de cemento al lado, abrazando mis rodillas. El sol había prácticamente desaparecido. El cielo estaba poniéndose de un azul oscuro, casi morado, y las luces de los postes del panteón, esas luces amarillas, débiles, comenzaron a encenderse una por una, haciendo un ruidito eléctrico bajo. Ahí, en toda esa quietud, empecé a pensar, es decir, empecé a hablar con ella bajito. Nadie me iba a oír. Conté del trabajo. Conté que la supervisora era nueva y andaba encima de todos. Me quejé del dolor de espalda y entonces empecé a hablar de Lucía. La voz me falló un poco. Le dije a mi madre que ya no sabía qué hacer, que Lucía parecía tener coraje conmigo, coraje con el mundo, que intentaba platicar y ella solo respondía lo básico o se ponía los audífonos. Desahogué sobre cómo me sentía fracasada. Tenía miedo de que se alejara tanto que un día no lograra traerla de vuelta. Miedo de que estuviera metiéndose en algo malo o solo perdiéndose y yo no estaba ahí para sostenerle la mano, exactamente como sentía que había fallado con mi propia madre en sus últimos meses. Estaba tan concentrada en esa plática conmigo misma, en medio de toda esa frustración, que tardé en percibir el cambio en el ambiente. El olor de las velas derretidas, mezclado con la tierra húmeda de alguna maceta regada, parecía haberse vuelto más fuerte. Y el silencio había cambiado. Ya no era solo ausencia de sonido, era un silencio que se podía sentir. Respiré hondo, lista para levantarme, porque ya se estaba haciendo tarde. Fue cuando lo escuché. No fue fuerte, fue una risita, corta, ahogada, como un niño divirtiéndose solo, tratando de no ser descubierto. Me quedé congelada por un segundo. Mi primer pensamiento lógico fue que el sonido venía de afuera. La barda del panteón era alta,
pero daba a una calle residencial. Debían ser chavos jugando en el patio de alguna casa. Normal. Seguí agachada, medio avergonzada por haber sido interrumpida, aunque estuviera sola. Empecé a juntar mi bolsa del suelo, buscando fuerzas para el viaje de vuelta a casa, y el cansancio parecía haberse duplicado. Y el sonido vino de nuevo. Esta vez no fue risa, fue un murmullo, un sonido bajito, como alguien hablando consigo mismo. Y vino, sin duda alguna, de dentro del panteón, de las hileras de tumbas más adelante. Me quedé inmóvil. El lugar estaba completamente vacío. Tenía certeza de eso, porque no había visto a nadie en ese pasillo. Me levanté despacio, mirando por encima de las lápidas. Frente a mí quedaba la sección de los nichos, las gavetas de concreto que eran más altas. Era un área vieja con menos iluminación, y fue ahí que lo vi. Estaba parado arriba de uno de los bloques de nichos en el segundo nivel. Debía tener unos 6, tal vez 7 años. La luz amarilla de un poste distante le pegaba de lado, y lo primero que me llamó la atención fue su palidez. La piel parecía cera. Usaba una ropa que no concordaba con el día, un pantalón corto, de una tela gruesa, y una camisa de botones medio gastada que parecía quedarle grande. La ropa parecía húmeda, como si hubiera estado a la intemperie, aunque la noche estaba seca. No estaba mirándome, estaba de lado, viendo hacia una de las gavetas más abajo. Mi primera reacción no fue de susto, fue una confusión enorme. ¿Qué hacía un niño ahí arriba de un nicho solo casi de noche? ¿Se había perdido de sus padres? ¿Había brincado la barda para hacer travesuras? Me levanté, acomodando la bolsa en el hombro. Mi reacción fue de preocupación, tal vez un poco de irritación. Podía caerse de ahí. Empecé a caminar despacio en su dirección. «Oye, niño», dije, pero la voz salió más baja de lo que quería. Estaba a unos 10 metros, tal vez menos. Cuando volteó la cabeza, lo hizo despacio y me miró directo. Su rostro era serio. No estaba llorando, ni sonriendo. Estaba solo quieto, una quietud que no parecía de niño, y me miraba como si me estuviera esperando. Dejé de caminar y la bolsa se resbaló un poco en mi hombro. «Niño», intenté de nuevo, más firme. «¿Qué haces ahí arriba? ¿Dónde está tu mamá?» Inclinó la cabeza como si no entendiera bien mi pregunta o como si no tuviera sentido. Se quedó mirándome por unos segundos y el silencio del panteón pareció hacerse más fuerte, tragándose mi voz. El único sonido era el zumbido de uno de los postes allá lejos. Di otro paso, sintiendo la grava crujir bajo mi zapato, e iba a decirle que bajara, que era peligroso, que lo llevaría hasta el portón. Fue cuando habló. Su voz era delgada, clara, pero sin fuerza, como si viniera de muy lejos, aunque él estuviera justo ahí. «Mi mamá todavía no ha venido por mí». Me detuve. Eso me agarró desprevenida. Continuó mirándome con esa seriedad que no era de niño. «¿Tú también vas a tardar tanto?» No sé explicar lo que sentí. No fue pavor, fue algo que se hundió en mi pecho. Una tristeza tan grande, tan honda, que parecía no caber en mí. Era su voz, la forma como lo dijo, la manera resignada de quien estaba esperando hace mucho, mucho tiempo. Toda mi preocupación con Lucía, todo mi cansancio del día, toda mi plática con mi madre, todo eso pareció mezclarse con la espera de ese niño. Sentí una pena que dolía físicamente y mis ojos ardieron. Abrí la boca para responder, pero no tenía la menor idea de qué decir. ¿Qué se le dice a algo así? Debo haber desviado la mirada por un instante. Tal vez parpadeé, tomada por esa sensación. Fue un segundo, literalmente un segundo. Cuando enfoqué la vista de nuevo en el nicho, ya no estaba ahí. Parpadeé otra vez, confundida. «Oye», llamé más alto. Ninguna respuesta. Mi corazón dio un salto. Corrí los pocos metros que faltaban y me detuve debajo del nicho. Miré hacia arriba, vacío. Di la vuelta a la hilera rápido, pensando que había bajado por atrás y corrido, pero no había nadie. Los pasillos estaban desiertos. La luz amarilla de los postes apenas iluminaba el piso. No escuché un paso, una hoja moviéndose, nada. El silencio que él había roto volvió, pero ahora parecía vacío, hueco. Había desaparecido. Simplemente se esfumó en el aire. Y esa sensación, esa tristeza fría que me causó, seguía ahí aferrada a mi pecho. Me quedé parada ahí por un buen rato, tal vez un minuto entero, tal vez más.
Solo miraba el lugar vacío donde estuvo. Mi cabeza trataba de encontrar una lógica. Corrió muy rápido, se escondió en algún rincón oscuro, pero no había oído ni un paso, nada. El viento comenzó a soplar un poco, meciendo las hojas de un árbol más alto. Y solo entonces noté qué tan oscuro estaba. El día había muerto del todo y yo estaba sola en el fondo de un panteón donde un niño acababa de evaporarse. La tristeza que sentí cuando me habló dio lugar a un tipo diferente de frío, un malestar. Necesitaba salir de ahí. Tomé mi bolsa que había caído al suelo y empecé a caminar rápido. No corrí, pero mis pasos eran firmes y ruidosos en la grava. No miraba más a los lados, solo hacia la luz amarilla del portón allá lejos. Cada estatua, cada cruz parecía estar observándome pasar. Cuando llegué a la entrada, el velador todavía estaba ahí. La radio seguía encendida, pero ahora tocaba una música instrumental lenta. Levantó la cabeza cuando me vio saliendo de la oscuridad con una cara normal de quien está acostumbrado a ver gente salir con el rostro abatido. Me detuve frente a la ventanilla de la caseta. Necesitaba preguntar. Necesitaba que alguien me dijera que no me estaba volviendo loca. Pregunté con la voz medio débil si acaso había visto a un niño, un niñito. Me miró con más atención y apagó la radio. Preguntó si el niño estaba solo. Confirmé bajito, pálido, allá al fondo, cerca de los nichos más viejos. El rostro del velador, don Refugio, cambió. No pareció sorprendido, pareció serio. Se acomodó en la silla y preguntó bajito si el niño había hablado algo conmigo. Eso me heló. Solo confirmé con la cabeza. Suspiró, un suspiro largo, cansado, y me contó que los empleados más viejos ya conocían la historia. Dijo que muchos años atrás, creo que en los 80, un niño había muerto ahí dentro en un accidente. El niño estaba con su madre, visitando la tumba del padre, y en el juego subió a uno de los nichos. Resbaló, se golpeó la cabeza. La madre, dijo, nunca lo superó. Venía todos los días trayendo cosas para él, arreglando el lugar como si fuera un cuarto, y se fue consumiendo. Dejó de comer, dejó de hablar con la gente. Años después, la encontraron muerta en su casa, sola, rodeada de fotos del hijo. Don Refugio terminó diciendo que de vez en cuando alguien todavía ve al niño por ahí por los nichos esperando. No dije nada más, creo que solo agradecí. Di las buenas noches y salí. El camino hasta la parada del camión parecía más largo y la calle estaba desierta. Cuando el camión finalmente llegó, subí y me senté al fondo en la ventana, como siempre. Pero el alivio de estar sentada, de estar yendo a casa, no llegó. Todo el trayecto, me quedé mirando las luces de la ciudad pasar, pero no estaba realmente viendo. Solo repasaba la conversación con el velador, la voz del niño, la sensación que tuve al mirarlo, ese hueco de tristeza. Cuando llegué a casa, el departamento estaba silencioso. La puerta del cuarto de Lucía estaba cerrada, como de costumbre. Pasé por el pasillo y me detuve frente a su puerta. Pensé en tocar, en preguntar cómo había estado su día, en intentar, pero no pude. El cansancio que sentía antes, el cansancio del trabajo, de las piernas, había desaparecido. En su lugar quedó algo diferente, un apretón en los hombros, en medio del pecho, como si algo frío se hubiera instalado ahí. No tenía dolor, ni sueño, estaba vacía. Dejé la bolsa en la esquina de la sala y me senté en el sillón en la oscuridad, y me quedé ahí mirando la puerta cerrada del cuarto de mi hija. Me sentí exactamente como el niño parecía estar, esperando por algo que no sabía qué era, y con la sensación horrible de que no importaba cuánto esperara, no iba a servir. Han pasado 2 años. Salí de ese empleo. Lucía está un poco mejor. Hasta platicamos más, pero ese apretón, ese frío que se instaló en mí esa noche en el panteón, nunca se fue de verdad. Hay días que despierto, y está ahí más fuerte recordándome esa espera. Una tristeza que siento, pero que sé allá en el fondo que no es mía. Si te están gustando los relatos, no olvides dejar tu like. Es muy importante. Bien, vamos a continuar.
Si vivo de andar en la bici, ya van casi 2 años que esta es mi rutina. Casco, la mochila térmica en la espalda y el celular sonando sin parar. Uno se acostumbra al ritmo, pero hay días que el cansancio pega diferente. Esto pasó hace unos 3 meses. Había sido un día largo, de esos que parecen no tener fin, empatando un turno con el otro. Ya estaba molido, solo contando los minutos para apagar la aplicación e irme a casa. Debían ser pasadas las 10 de la noche, tal vez 10:30, cuando cayó el último pedido. La app me mandó lejos. Era una colonia bien en los límites de la ciudad. Uno de esos lugares donde el pavimento empieza a estar feo, lleno de parches, y el monte va adueñándose de las banquetas. Queda cerca de una zona de chinampas y se nota la diferencia en la temperatura. Siempre es más húmedo. La entrega en sí fue tranquila. Un muchacho recogió el pedido en la puerta, todo apagado. Di las buenas noches y entró. Todo oscuro otra vez. Guardé la terminal, cerré el cierre de la mochila, sintiendo ese alivio de ya terminé. Me subí a la bici. Era una Benotto de aluminio ya bien usada, pero que hasta ese día era solo ponerle aire a las llantas y pedalear. Giré la llave del candado de la rueda, puse el pie en el pedal para arrancar y la cadena se atoró. Lo intenté de nuevo. Nada. Solo ese sonido de metal chirriando contra metal, rasposo. Y después, ni eso. Silencio. No lo podía creer. Le di unos golpes al manubrio, como si eso fuera a servir de algo. Me bajé de la bici. El problema de quedarme parado ahí no era solo la hora, era el lugar. No pasaba un carro, nadie en la calle. La casa donde había hecho la entrega estaba en total oscuridad. Estaba literalmente aislado. El viento que venía de la dirección de las chinampas era frío. Se metía por el cuello de la chamarra. Intenté arreglar la cadena una vez más. Se había salido por completo del plato. No soy mecánico, pero quien anda todo el día aprende lo básico. Saqué la multiherramienta del bolsillo. Intenté volver a poner la cadena. Estaba toda engrasada. Mis dedos se llenaron de mugre negra. La volví a colocar, pero cuando probé los pedales, algo más estaba mal. El desviador trasero colgaba torcido, como si se hubiera golpeado. La rueda ni siquiera giraba bien. Ahí fue cuando el peso de la situación cayó. Cada minuto ahí parado era dinero que no estaba ganando. Peor, era dinero que iba a tener que gastar. Taxi de regreso, taller, tal vez cambiar piezas que no podía pagar ahora. Miraba la bici, mi herramienta de trabajo, y era solo un pedazo de metal inútil. La frustración fue tanta que le di una patada al poste de luz, bajo, sin fuerza, más por el coraje. Estaba solo en una calle que apenas conocía, y mi única forma de pedir ayuda estaba en el bolsillo. Saqué el celular. Era mi última esperanza. Solo necesitaba señal para llamar a la aseguradora, tal vez a un compa que pudiera recogerme. La pantalla se encendió. La batería marcaba 18%. Podía jurar que tenía más de 50 hace unas horas, pero el aparato ya estaba en las últimas, la batería vencida. Peor, la señal apenas llegaba ahí, solo una rayita que oscilaba. Intenté abrir la app del seguro. Se quedó cargando y nada. Reinicié los datos móviles. Intenté llamar. La llamada se caía antes de completarse. Mientras yo luchaba con la tecnología, la aplicación de mi trabajo empezó a sonar. Notificación de que estaba detenido en el mismo lugar demasiado tiempo. Eso era casi una ofensa. La calle estaba mal iluminada. Había un farol unos 20 metros atrás y otro que parecía estar a unos 200 metros adelante. Entre ellos, oscuridad. El pavimento estaba todo quebrado y lo que venía de las chinampas no era neblina. Era una niebla baja, delgada, que parecía pegarse al piso y dejaba todo húmedo. El silencio era extraño. No era un silencio de paz, era un silencio de lugar vacío, de abandono. No oía grillos, no oía perros ladrando, nada, solo el viento leve que pasaba por el monte alto del otro lado de la calle. Intenté una vez más la llamada. La pantalla del celular parpadeó, se puso negra. Se acabó. Murió. Estaba a pie, sin poder hablar con nadie, con una bici descompuesta. Me senté en la banqueta, puse la cabeza entre las manos. Necesitaba pensar. La avenida principal, donde el movimiento era mayor y donde tal vez conseguiría un taxi o señal, no debía estar a más de 2 kilómetros de ahí.
El problema era que para llegar tendría que caminar por esa colonia desierta, dando una vuelta enorme. Pero recordaba algo. De venida, el GPS me había mostrado un atajo, un callejón que salía de ahí y seguía derecho, cruzando por detrás de un terreno grande. Ahora me acordaba, era el Panteón Civil, un callejón de adoquines que corría junto a la barda. No era supersticioso, nunca lo he sido. En ese momento mi única preocupación era la pérdida. Cualquier cosa que recortara el camino era ganancia. Aseguré la bici con el candado a un poste. Cerré bien la mochila térmica, me la colgué. Miré hacia la oscuridad de la calle principal, la vuelta larga. Miré hacia la entrada del callejón, oscuro también, pero recto. Era la única opción lógica. Empecé a caminar. El callejón era peor de lo que imaginaba. El pavimento terminaba del todo y comenzaban los bloques de adoquín, muchos de ellos flojos o faltantes. El monte crecía alto a los lados, casi cerrando el paso. La niebla parecía más concentrada ahí, dificultando ver más de unos 30 metros adelante. A mi derecha, la barda del Panteón. Era una barda baja, no debía tener ni 2 metros de altura. Se veían las copas de los árboles allá dentro y las cruces más altas. Una barda simple de bloc con ese aplanado viejo que ya estaba descascarándose, manchado de moho por la humedad. En algunos puntos, grafitis ya casi borrados. Caminaba rápido, pero con cuidado para no torcerme el pie en esos baches. El único sonido constante, además de mis propios pasos en el empedrado irregular, estaba completamente alerta. No era por algo sobrenatural. Mi miedo era de gente. Era el lugar perfecto para un asalto, para que alguien apareciera de la nada. Solo quería salir de ahí y llegar a la avenida iluminada. Fue cuando oí un sonido seco. No había error. Como una rama pisada o una teja rota, venía de dentro del panteón, de mi lado derecho. Me detuve en el mismo instante. Me congelé en el momento. Forcé la vista hacia la oscuridad por encima de la barda, pero no se veía nada más allá de las siluetas de los árboles contra el cielo nublado. El silencio volvió. Ahora hasta el viento parecía haberse detenido. Mi primer pensamiento fue obvio: animal. El lugar estaba rodeado de montes cerca de las chinampas. Debía ser una zarigüeya, un tlacuache, cualquier cosa hurgando en la basura o en las cosas que dejan en las tumbas. Tenía todo el sentido. Respiré hondo, tratando de relajar los hombros. La adrenalina de estar ahí solo debía estar poniéndome nervioso. «Es solo un animal, Ricardo», dije bajo, solo para romper el silencio. Me obligué a seguir caminando, solo que ahora andaba diferente. Intentaba no hacer ruido, pisando con más cuidado en los adoquines, como si no quisiera despertar a nadie. Tenía toda la atención puesta en la barda. Cada sombra, cada hoja que se movía, solo quería que aquello terminara. Caminé unos 50 metros más. Nada. Un silencio total. Ya estaba comenzando a relajarme, pensando en cómo esa historia de la bici me iba a salir cara, cuando el sonido vino otra vez. El mismo chasquido seco, más cerca. Y no solo más cerca, parecía estar exactamente a mi lado, solo que del otro lado de la barda. Me detuve en seco, dejé de caminar en el mismo segundo, y el sonido paró. Eso no estaba bien. Un animal no haría eso. Un animal seguiría moviéndose, haría ruido al huir. Eso me estaba siguiendo. Mi corazón empezó a latir de forma sorda. Parecía que estaba en mi garganta. Me giré lentamente hacia el panteón. La barda era baja. Si me paraba de puntitas, lograría ver buena parte allá dentro. La niebla dificultaba, pero la luna, aunque cubierta, daba una claridad extraña suficiente para recortar las formas. Busqué. Mis ojos barrieron la primera hilera de tumbas, las cruces de fierro chuecas, el monte que crecía entre las lápidas. No vi nada. Mi voz salió temblando, mucho más baja de lo que pretendía, preguntando si había alguien ahí. Ninguna respuesta, solo el silencio. Estaba a punto de convencerme de que era mi cabeza, el cansancio, el estrés de la bici, el clima del lugar. Estaba listo para voltear y correr hasta la avenida. Fue cuando lo vi. No estaba cerca de la barda. Estaba más adentro. Unos 20, tal vez 30 metros, parado entre 2 sepulturas mayores, de esas que parecen pequeñas capillas.
Era una forma, una silueta alta, más alta que un hombre común, y parecía ligeramente encorvada, como si mirara al piso. Estaba totalmente quieta. Lo primero que pensé fue, es el velador. Claro, tenía que ser el velador nocturno, haciendo su ronda. Pero, ¿por qué estaba parado de ese modo, en la oscuridad total, sin una linterna, sin hacer ruido? ¿Y por qué no respondió cuando llamé? Debía estar ahí todo el tiempo. Tenía que haberme oído. Me quedé observando. Él y yo, inmóviles, yo en la calle, él allá dentro. No lograba distinguir ropa, no lograba ver rostro. Era solo un recorte oscuro contra el fondo grisáceo de los árboles y la niebla. No sabía decir si estaba de frente a mí o de espaldas, pero tenía la certeza de que aquello sabía que yo estaba ahí. Empecé a caminar hacia atrás, muy despacio, sin quitarle los ojos a la figura. Un paso, 2. No se movió. Continué. 3 pasos, 4. La inmovilidad era lo que más me molestaba. No era normal. No era la inmovilidad de una persona esperando. Era la inmovilidad de una estatua. Decidí que no importaba que fuera, velador, invasor, lo que sea. No tenía nada que quedarme ahí parado en la oscuridad mirando fijo. Era hora de salir. El cansancio, la bici rota, todo desapareció. Lo único que importaba era llegar a la avenida. Desvié la mirada de la figura. Me obligué, como despegar algo que estaba pegado. Giré mi cabeza hacia el frente en dirección del callejón, listo para caminar lo más rápido que pudiera sin quebrarme el tobillo. En el exacto instante en que mi barbilla se alineó con mi hombro, el chasquido llegó, alto, limpio, y no vino de donde estaba la figura. Vino de más adelante, en la dirección a la que iba, pero todavía del lado de adentro de la barda. Me giré de vuelta, un movimiento brusco. Casi perdí el equilibrio. El espacio entre las dos capillas estaba vacío. Mi mirada corrió por la oscuridad, nerviosa. ¿Dónde? ¿Dónde estaba? Ahí estaba. Se había movido. Estaba a unos 15 metros a la izquierda de donde estaba antes, ahora parcialmente oculta detrás de una de esas cruces de fierro fundido, más grandes que un hombre. No se había movido. Estaba en otro lugar. No hubo tiempo. Era imposible. Nadie camina 15 metros en ese terreno irregular en la oscuridad, en un segundo, sin hacer un solo sonido de paso. No corrió, no caminó, solo se desplazó como una pieza en un tablero. La figura seguía inmóvil, pero ahora sabía, sentía. Ya no estaba mirando al piso, me estaba observando detrás de esa cruz. Esa certeza fue lo que me hizo dejar de pensar. El frío de la humedad no era nada comparado con la sensación que se apoderó de mí. No era un velador, no era una persona. Mi mente intentó buscar una explicación, y no encontró ninguna, y eso era lo más aterrador. Faltó aire, tuve dificultad para jalar la respiración. Mis piernas por un segundo no parecieron mías. No era que no pudiera moverme, era que no sabía hacia dónde. No grité, no tuve aliento para eso. Lo único que mi cerebro logró hacer fue mandar a mis piernas a correr, y corrí. Corrí de una forma que no corría desde niño. Corrí sin mirar atrás, tropezando con los adoquines sueltos. Solo oí mi propia respiración, jadeante, casi un sollozo, y el ruido de mis pies golpeando las piedras. Esperaba a cada segundo oír ese sonido seco justo detrás de mí, pero no oí nada. O tal vez estaba haciendo demasiado ruido para oír. No sé cuánto tiempo tardé. Parecieron minutos. El callejón parecía no tener fin, pero de repente vi las luces amarillentas de la avenida principal. Cuando pisé el asfalto liso, fue como si hubiera cruzado una frontera. El sonido distante de carros pasando, la iluminación pública, todo aquello pareció el lugar más seguro del mundo. Me detuve. Apoyé las manos en las rodillas, tratando de recuperar el aliento, el pecho doliendo. Miré hacia atrás, hacia la boca oscura del callejón del que había salido. Silencio. Fue cuando los faros me alumbraron. Una camioneta vieja, una Nissan cuadrada, de esas bien usadas, venía reduciendo la velocidad. El vidrio del conductor bajó. Era un señor, rostro marcado, cabello canoso. ¿Estás bien, muchacho?, preguntó, la voz tranquila. No pude formular una frase completa.
Solo señalé hacia el callejón. Intenté hablar de la bici, pero solo salió un chirrido. Pareció entender. Desvió la mirada hacia la entrada del atajo e hizo una señal con la cabeza, como confirmando algo que ya sabía. La bici se descompuso allá adentro, ¿verdad? Moví la cabeza que sí. Súbete. Te dejo en el Oxxo allá adelante. No eres el primero que veo salir de ese atajo así. Di la vuelta y subí. El olor dentro de la cabina era de herramienta y trapo. Fuimos en silencio por un minuto. Todavía estaba temblando. Esa calle no es buena, dijo sin quitar los ojos de la pista. Los más viejos ya avisaban para no cortar camino por ahí después de que se mete el sol. Hay cosas que es mejor dejar quietas, ¿sabes? No respondí, solo sentí. Al día siguiente, pagué un flete para traer la bici. La llevé al taller de la colonia. El mecánico estuvo 20 minutos revisándola. Era el desviador trasero. Simplemente se había doblado. Una pieza de 100 pesos. Volví a trabajar, pero nunca más acepté pedidos para esa colonia. Y hasta hoy, cuando la bici truena, aunque sea por falta de aceite en la cadena, siento que me falta la respiración. No sé qué era aquello en el panteón. No sé si mi cansancio me hizo ver cosas o si la bici haberse descompuesto de ese modo por un desviador no fue solo mala suerte. Bien amigos, estos fueron los relatos de hoy. Espero de corazón que les hayan gustado. Subo videos nuevos por aquí todos los días y estaré muy feliz de verte en los próximos. Ahora en la pantalla estoy dejando otros 2 buenos videos que seguramente te gustarán. Un abrazo del Derek y te veo por allá.